lo de una amiga con la misma ropa, bueno, eso. ¡Qué buenísimo! Qué tremendo, ¿no? Bueno, viste que no tenía yo como modo mundial incorporado, ¿no? Claro. Viste, cuando empezamos los primeros partidos, yo estaba ahí, bueno, sí, me enteraba, salió, pero bueno, uno se fue poniendo ahí en función de la felicidad de la gente, ¿no? El partido anterior, que lo vi en otro lado, que lo vi en mi casa, no, en mi barrio se festeja, pero horas y horas y horas y horas, ¿no? Y bueno, ayer también, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Pero además, lo interesante de este campeonato de fútbol y de este partido de ayer, sobre todo, ¿no? Que no fue solo un partido de fútbol, no fue solo un partido de fútbol, porque tuvo, este partido sí que tuvo una connotación política fuerte, ¿no? Totalmente. Porque sale el presidente de la República Argentina con la ministra de Seguridad, que siempre lo decimos acá, ¿no? Son unos cipayos, no les interesa el pueblo, no les interesa que podamos recuperar las Malvinas, de hecho, ¿no? Él y su equipo, recordemos lo que una vez dijo Patricia Bullrich, bueno, vamos a cambiar en la época del COVID, ¿no? Vamos a cambiar estas vacunas Pfizer por las Malvinas, bueno, todo así este gobierno y la gente que apoya a este gobierno, ¿no? Y en este sentido, la ministra de Seguridad Monteoliva, que se dispara con esto que, la verdad, tremendo disparate, ¿no? Que no haya trapos, que no haya banderas, que no haya, bueno, faltó que diga el que tenga tatuado las Islas Malvinas, que se tache ahí. Total. Con algo. No, una cosa de locos, cosa. Y comparado después con la cantidad de casas, en la costanera los festejos, todos cantando, no hay suelo más querido que la patria en la extensión, con banderas con ingleses y seguido de connotaciones negativas, con Totalmente. Las Islas Malvinas, cantando la marcha de las Malvinas. Me parece que el pueblo también un poco le da un empujoncito ahí al gobierno de decirle estamos en contra de lo que están diciendo y amamos las Malvinas, las defendemos, fueron y serán argentinas y recordamos a nuestros caídos de Malvinas. Tal cual, ¿no? Yo creo que ese fue un poco el mensaje, ¿no? Por eso esta diferencia, por lo menos desde mi punto de vista, entre los que decían que era un partido más y los que decíamos no es un partido más, ¿no? Era este partido que también jugamos todo el tiempo, porque hay que decirlo, nosotros los que pensamos que las Malvinas son argentinas, los que nacimos con esta historia incorporada a nuestra vida, los que y las que respetamos a los veteranos de Malvinas, lo que recordamos cada día a quienes, bueno, fueron asesinados, a quienes quedaron, y después todo lo que sucedió cuando termina esta guerra ridícula en la que nos metió Galtieri, cuando regresan los veteranos de Malvinas a la Argentina, ¿no? Fueron ninguneados. Hubo mucho suicidio luego de eso también, ¿no? Todo eso se recordaba mucho ayer en todos los programas de la Argentina y en algunos casos también en programas y en medios de otros países, ¿no? Del propio Reino Unido, cómo fue tratado este tema, ¿no? Sí, totalmente. Y también la sacada de bandera de los jugadores, de las Malvinas son argentinas, un poco en contra también de lo que había pedido la FIFA de no las banderas en el partido y demás. Me parece que son esos pequeños actos de rebeldía que tenemos los argentinos que son importantes, pero que son parte de nuestra identidad. Absolutamente, porque además vos fijate que era un trapo, era ese trapo que se lleva a la cancha, que se hace a última hora con un aerosol. No, claro, maravilloso, sí. Y sabes que hablábamos, yo tengo muchas cábalas con mis compañeras, prendemos una vela por cada gol, tenemos un carpinchito que siempre tenemos en los partidos, miramos todas sentadas, estamos llenas de cábalas, pero ayer con ellas decíamos
qué importante para nosotras también como juventudes tener la oportunidad de ver un partido histórico, de estar ahí, de vivirlo. Veíamos con mi abuela y con mi mamá, compartían mi abuela algunas historias también de cómo fue el Mundial con Maradona, todas las connotaciones políticas, y un poco en todos los partidos hablamos de esto, ¿cierto? Tratar que siempre apoyamos al país que anticolonialista, ¿viste? Como exacto, ver cuál es el contexto de cada país, apoyo al africano y no al europeo, sí. ¿Viste? Un poco ese chiste totalmente, interno, claro, que es importante, y que hace también a la cuestión futbolística. Absolutamente. Pero además, ¿cómo se dio esto de tratar a la Argentina como ese país que porque no tiene entre sus jugadores afrodescendientes nos convertimos en unos racistas, en unos no sé qué, no, todas estas cosas que surgieron, sí. ¿No? Que surgieron en un campeonato de fútbol, nada más ni nada menos, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Y bueno, y en todo este contexto mundialista hay una cantidad de memes en Instagram y de contenido de redes sociales que cuenta cómo en el contexto del Mundial también en Argentina se están aprobando paquetes de leyes y tratando paquetes de leyes que afectan a nuestra soberanía. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, que está muy bueno que lo podamos comentar y que podamos hablar de eso y hacer un análisis de esto, que se trata de... Nosotros votamos esa ley que decía claramente que los extranjeros, salvo algunas excepciones que después se van marcando, podían tener un 10% podían comprar un 10%, no más que eso, de territorio en la República Argentina, ¿no? Bueno, la ley que por suerte pasaron a un cuarto intermedio, se debía aprobar en el Senado, estaba en el Senado, que era para ampliar ese número, ¿no? Exactamente. Bueno, la modificación, en realidad, más que una modificación de esta ley de tierras que regula cuánto territorio puede caer, como bien vos decías, en manos extranjeras y cuánto territorio puede quedar también en manos extranjeras, se da esta propuesta de una ley de la inviolabilidad de la propiedad privada. Exacto. Que lo que hace es que en realidad ni siquiera regula cuánto los extranjeros pueden comprar de tierras dentro de la Argentina, porque lo deja a libre albedrío. Para tener un contexto que siempre es importante, nosotros tenemos una ley de tierras en Argentina, que es la ley 26.737, que fue sancionada en el 2011 en el gobierno de Cristina, y que protege el dominio nacional. Lo que hace es que no es que los extranjeros no compren tierra argentina, lo que hace es que, y tampoco los obliga a vender tierras que ya fueron adquiridas de manera previa a la legislación, sino que lo que regula es que dentro del territorio nacional, provincial y municipal no puedan comprar más del 15% del territorio nacional de tierras rurales. Y cuando hablamos de tierras rurales, un poco a mí se me venía a la mente esta tierra productiva, ganadera, pero no es solamente eso, porque cuando lo pensamos y decimos la tierra rural es todo lo que esté fuera del ejido urbano. Por ejemplo, biodiversidad, tierras con agua, territorio minero, territorio cordillerano, son todas partes de nuestra tierra que son recursos estratégicos para nosotros. También el pensar que ahora con la modificación también se da esto de que las provincias lo puedan manejar de la manera que quieran, y las partes que las provincias tienen recursos naturales que se combinan, digamos, la cordillera es una extensión de tierra que pasa por diferentes provincias, muchos arroyos, lagos, ríos, son todos espacios que no es que pertenecen a una sola provincia particular y de manera individual. Además, ¿no? Claro. Ríos que nacen en un país y pasan por dos o tres, entonces también pasa lo mismo por la República Argentina, ¿no? Que pasan por dos o tres provincias y que pertenecen también a esas dos o tres provincias. Mira la cantidad de tierras vendidas a extranjeros en la República Argentina. ¿Cómo están las provincias en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje en ese sentido? Tenemos el 5% de superficie de toda la República Argentina en manos extranjeras. Son 13 millones de hectáreas. Te tiro un dato, Julia, respecto a justo que estábamos ayer.
esas 13.000 hectáreas son equivalentes al territorio de Inglaterra. Para tener una idea de cuánto. 13 millones de hectáreas, como si todo Inglaterra estuviera ahí, ¿no? Qué bárbaro. Mira, Salta tiene el 11,3% de sus tierras. ¿Y sabés qué provincia está en el segundo lugar de las tierras? La provincia de Misiones, así mismo, tiene el 11,29% de su territorio en manos extranjeras. Sí, después viene San Juan con el 10 y pico por ciento, Mendoza con el 9,80, no llega a 10%, Santa Cruz 8%, Corrientes también tiene un alto porcentaje y Catamarca. Las provincias que menos porcentaje tienen son Córdoba, que tiene 1,04%. Poco, bien, ¿no? Yo pensé por ahí que, bueno, Formosa tiene 1,71, Río Negro 2,03, La Pampa 2,42 y Santa Fe 1,71, también poco, ¿no? Bien. Y son también territorios muy ricos, ¿no? Claro. Bueno, ese es el porcentaje, un porcentaje que la verdad es que en la provincia de Misiones es alto, somos la segunda del país. Iguazú tiene el 30% en manos extranjeras. Bueno, ¿no? Eso está en contra hasta de la legislación actual. Eso pasa mucho en los municipios, que no se llega a controlar del todo. No se llega a controlar. El Dorado, Monte Carlo, Concepción de la Sierra tienen un porcentaje alto. Y Arauco, que es esta empresa chilena, la más importante empresa forestal, más importante que tiene la provincia de Misiones, tiene 232.460 hectáreas. Qué locura. En sus manos, sí. Y acá suceden cosas como esto de que una chacra que no la puede mantener, capaz que un poco improductiva, capaz que se le fueron los hijos a los dueños, se le fueron los hijos a estudiar a la ciudad, cosas por el estilo. ¿Qué hace? Mal venden y ahí es como nos vamos quedando se van quedando en realidad sin sus propiedades y vendidas, mal vendidas, y la gente que va a vivir o viene a vivir a las ciudades un poco más grandes, con todo lo que eso también significa, ¿no? La verdad que es una pena que no se trate de manera muy seria y comprometida este tema de que cada uno de los habitantes pueda tener un lugar, pueda tener su tierra, pueda tener su propiedad, ¿no? Es una pena. Claro, porque además es muy fácil venir con una empresa extranjera a comprar territorio a bajo costo, algo que se trató mucho y que se veía mucho en redes, que bueno, nombro lo de redes porque me parece que es un ámbito también con el que nosotros nos comunicamos y nos informamos, esto de que se saca parte de un artículo que prohibía la venta de tierras que habían sido incendiadas. ¿Por qué? Porque si no, los incendios se provocan de manera no accidental, digamos, sino cuando uno lo hace queriendo. Y cuando pasa eso, claro, la gente va a incendiar y se va a incendiar de manera adrede los territorios y después los extranjeros van a poder venir y comprar esas tierras que son productivas. Exactamente. A mansalva, porque parece... Y a precios irrisorios también, ¿no? Que esa es la gravedad que también tiene esta ley, ¿no? Exacto. Había 3 cuestiones muy importantes que tiene en realidad, porque no se llegó a tratar hoy en el Senado, que tiene la ley de tierras, que son, la primera, bueno, esto que las tierras rurales a manos extranjeras no pueden superar el 15% del territorio rural nacional, que es algo sumamente importante. Después, el segundo, que establece que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% total de tierras extranjerizadas, particularmente en Argentina. Estados Unidos encabeza el ranking de nacionalidades que tienen tierras compradas en Argentina. Después tenemos España e Italia. Y después un tercero que fija un máximo. ¿Qué números son esos, no? Porque no tenía yo eso de que Italia y España estén en el segundo lugar, ¿no? Me parecía más, no sé, algunos otros, incluso la propia Inglaterra como poseedora de más territorio, ¿no? Exacto. A mí también me sorprendió. De Estados Unidos dije... Normal. Yo había pensado cuando empecé a investigar como datos más crudos, dije, bueno, tal vez Israel, viste, que tiene también como
que encima en nuestro país está ahora como en lazos muy fuertes con ese país, pero bueno, supongo que también tiene que ver ese dato particular con que nosotros tenemos mucha relación, digamos, en las nacionalidades con... Exacto, puede ser eso también, ¿no? Tenemos mucha descendencia italiana y española aquí en la República Argentina, y que puede ser ese el motivo de que encabecen el ranking de los países que más tierra poseen, ¿no? De los ciudadanos de esos países que más tierras poseen. Exactamente. Y después había un tercero, que es como un ítem de los que para mí fueron más importantes, que es que fija un máximo de 1000 hectáreas en la zona núcleo productiva. Exacto. O en una superficie equivalente a otras regiones para una misma persona o una misma empresa. Porque vale aclarar que ahora Milei salió como a decir que no, bueno, que regula solamente para empresas y no para personas, y en realidad cuando una persona compra o cuando una empresa compra privada también puede estar financiada por otros organismos del Estado y por otros diferentes organismos. Se hace mucho esto que nosotros conocemos como los testaferros también, claro, que se compra así a partir de eso tierras. Entonces la legislación actual tenía en cuenta todos esos ítems relevantes, porque si no es muy fácil violar la ley o salirse de la ley en diferentes ámbitos. Además protegía a los extranjeros que comprueban que viven hace mucho acá o que tienen una relación con una persona, también los protegía y les dejaba comprar diferentes cantidades de tierra. O sea, la legislación actual cumplía requisitos que eran interesantes y que entiendo yo, Julia, vos me corregirás en esto, que se piensa mucho una legislación antes de sacarla. Totalmente, pero además la tenés que estudiar, además la tenés que compartir entre los que están de acuerdo con eso. Yo era diputada cuando votamos esa ley, así que fue también motivo de discusiones, de muchas, invitar a mucha gente a exponer acerca de por qué cada uno de los ítems que tiene la ley esta, ¿no? Porque hay cosas que no podíamos permitir, que es lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Claro. Y ¿sabes algo que a mí se me viene a la mente? Que todo el tiempo estamos tratando nuestros recursos naturales, o en este caso nuestra tierra rural, como una inversión más, como si fuese una máquina o mercadería o cosas así, y la tierra no tiene ese mismo valor. Nosotros cuando hablamos de tierra hablamos de biodiversidad, hablamos de territorios estratégicos, hablamos de recursos naturales. No podemos pensar y hasta de la tierra como productora de alimentos, productora de la producción de agua. O sea, cuando pensamos en la tierra no podemos decir que es una inversión como comprar una máquina, que yo siento que eso es lo que trata la ley. Claro, porque vos fíjate que si se empieza a vender indiscriminadamente, ponele a la provincia de Misiones, ¿no? A empresarios que piensen que en esta provincia, con la tierra que tenemos productiva, podemos plantar soja, ¿no? Como otras provincias que están repletas de soja. Se complica. Lo que vos acabás de decir, nuestro ecosistema, la producción que tienen nuestras chacras, nuestros lugares, irían cambiaría absolutamente todo, en detrimento también de la gente, ¿no? En detrimento de quienes se dedican a este tipo de producción, ¿no? Sería, y bueno, no, con todo lo que significa producir exclusivamente una sola cosa, ¿no? Como es el tema de la producción de soja en varias provincias argentinas, ¿no? Sí.